Qué bueno venir juntos a ese lugar y cantar y orar y leer la Biblia, hacer todo lo que hacemos como familia los domingos. Y gracias por pasar ese tiempo juntos y con nosotros. Bueno, como siempre, ¿por qué no oramos y después leemos la Biblia? Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres grande. No hay nadie como tú. Gracias, Dios, que podemos cantar a ti. Y que tú nos llenes de gozo cuando lo hacemos y también tú escuchas y tú recibes gloria. Lo tomas como algo que te damos a ti, una ofrenda de gratitud, de alabanza. Y ahora, Dios, al abrir ese libro, queremos profesar una vez más la fe que tenemos, que tú hablas cuando leemos ese libro. Entonces, hoy al leer, pedimos, Dios, que por tu Espíritu Santo que tú hables. Pedimos, Dios, que nosotros podamos escuchar a tu palabra y que tú nos transformes. En tu nombre oramos. Amén. Ok, estamos pasando por una partecita del libro de Colosenses que lo que hemos visto es que esa parte de Colosenses ha llegado a ser como una lista de tareas de cómo hacer, de cómo cumplir con la tarea grande que Jesús dejó a sus seguidores. O sea que Jesús, cuando antes de ir a los cielos, Él dio una comisión, una tarea, un trabajo a sus seguidores. Y Él dijo a ellos que vayan por todo el mundo y hagan discípulos o hagan otros seguidores, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado y antes de eso bautizándolos, o sea, llevándolos al momento de tomar la decisión de entregarse a mí, a hacer que otras personas que están felices en su vida, que son los dueños de su mundo y que no quieren someterse a nadie, mucho menos a su creador, de una forma u otra, hacer que esas personas tomen la decisión de no solo interesarse en mí, no solo leer ese libro, no solo empezar a congregarse en una iglesia, sino de entregarse totalmente a mí, de meterse en agua, de bautizarse, de tomar la decisión en su corazón en ese momento de entregarse a mí y de seguirme por el resto de su vida. Y después enseñarles a seguir leyendo ese libro y a obedecer todas las cosas que yo he mandado. Esa es una tarea enorme. ¿Quién es capaz de hacer eso? Nadie. No podemos hacer eso. Nosotros no podemos hacer otros seguidores. No podemos, ni a veces, no es cierto, ni a veces podemos despertar en nosotros el deseo de leer la Biblia para nosotros mismos, mucho menos en otra persona. O sea que Jesús nos dio una tarea imposible y lo que Pablo hace en esa parte de Colosenses es que él nos dice paso por paso cómo cumplir con la misión que Jesús dio a sus seguidores, cómo cumplir con la gran comisión. Lo hace en forma de una petición de oración. Él dice a la gente, oren por mí para que yo pueda hacer eso, y después hagan eso. O sea que Él nos incluye en la instrucción y Él nos enseña cómo Él cumplía la gran comisión y por verlo, nosotros podemos ver cómo nosotros también podemos cumplir con la tarea de Jesús. Y lo que vimos es que todo empieza, el primer paso, no es hacer algo nosotros, es pedir a Dios que Él haga algo. Y esa parte me gusta porque si yo pienso en ayudar a guiar a otra persona a seguir a Cristo, eso significa hablar, significa, no sé, arriesgar mi amistad con esa persona y me da temor. Y Pablo nos enseña que no, viene antes de eso. El primer paso no es hacer algo tú, es pedir a Dios que Él obre en las personas. Leemos lo que dice en Colosenses 4. En verso 2, perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, el Mesías, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. Dice, pida a Dios que obre. Pida a Dios que Él abre corazones, que Él inspire en las personas que te rodeen el deseo de acercarse a ti, de conocerle. Pide que Dios te da puertas y que Él haga una obra en la vida de las personas alrededor de ti. Y cuando Dios lo hace, lo que Pablo nos va a enseñar a continuación es que cuando Dios hace eso, nos toca actuar. Cuando Dios conteste esa oración y como sabes, si alguna vez has pedido eso,
Si por un tiempo, unas semanas, has pedido a Dios todos los días, Dios, abro puertas para el Evangelio, abro puertas para que yo pueda hablar del Evangelio. Lo que sabes es que Dios responde a esa oración. Él contesta y Él lo hace. Entonces cuando lo hace, cuando Él abre puertas para otras personas, en la vida de otras personas, para el Evangelio, para que nosotros podamos enseñarles, tenemos que hacer algo, nos toca actuar. Y lo que vimos en el verso que sigue es, en el verso 5. Anden sabiamente para cuando de fuera, aprovechando bien el tiempo. El segundo paso, primero oramos, pedimos a Dios que Él abre puertas. El segundo paso en cumplir la gran comisión es llevarnos con personas de fuera, andar con personas de fuera, pasar la vida, abrir nuestras vidas, conversar con, pasar tiempo con, de hacer cosas con, divertirnos y tener amistades genuinas. Con propósito, con personas de afuera. Tenemos que crear amistades con personas que están lejos de Dios. Tenemos que tener, todos los que somos cristianos, por lo que dice aquí, debe poder responder a la pregunta, ¿quiénes son las personas que son parte de tu vida, que no son cristianos? Y deberíamos poder decir, yo tengo ese amigo y esta persona y ese hermano y ese tío y yo paso tiempo con ellos y son mis amigos y son parte de mi vida. Y no conocen a Cristo, llevarnos con personas de afuera, pedir a Dios que abra puertas. Y después el último paso, lo que Pablo nos enseña al final es, después tienes que hablar. Y allí muchas veces es donde nos quedamos mudos, nos quedamos parados, nos quedamos plantados, no hacemos ese último paso. Podemos orar, podemos pedir que Dios abra puertas y que Dios salve a las personas alrededor de nosotros y que Dios salve a personas en particular, personas individuales, personas que por nombre, Dios salve a esas personas, dame la oportunidad y podemos tener amistades con personas de afuera. Y muchas veces donde nos quedamos estancados es en ese paso de hablar, dejamos pasar las oportunidades. Dios abre la puerta, tenemos amistad, nos llevamos bien, somos amigos, pero no hablamos el Evangelio y la persona sale de nuestra vida, entra en nuestra vida, Dios abre la puerta, somos amigos, podríamos hablar, pero salen de nuestra vida y nunca escuchan el Evangelio, nunca de nosotros, nunca escuchan el Evangelio, nunca le enseñamos, nunca nos sentamos a estudiar con ellos, nunca le explicamos con una Biblia. Eso es lo que significa estar lejos de Dios y eso es lo que significaría para ti acercarte a Dios y entregarte a Él y tener paz con Dios. Llevamos la camiseta paz con Dios, propósito en la vida, pero desafortunadamente todos podríamos nombrar personas que han entrado en nuestra vida con amistad, han pasado tiempo con nosotros y nunca hemos explicado cómo pueden tener paz con Dios y propósito en la vida, porque nos cuesta hablar. ¿Por qué no hablamos? Porque sabemos que debemos hablar, ¿no? Sabemos que debemos compartir el Evangelio, sabemos que debemos estudiar con otros, todos sabemos esto y hasta decimos, lo voy a hacer, lo debo hacer, yo voy a hacer eso, pero muchas veces no lo hacemos. ¿Por qué? Y si hiciéramos una encuesta, y si preguntáramos a todos, ¿por qué te cuesta hablar el Evangelio? ¿Por qué me cuesta hablar el Evangelio? Todos diríamos más o menos las mismas 4 cosas. Primero diríamos, yo no sé qué decir, yo no sé qué palabras usar, yo no sé cómo entrar en la conversación y decir, estamos hablando de algo, de otro, de la vida, y de repente, ¿qué digo? Vas a ir al infierno si mueres hoy. Eso suena raro. ¿Cómo entras en mi papá? Mira, mi papá tenía una forma de decir, la pregunta que mi papá siempre hacía es, ¿cómo está tu relación con Dios? Y yo, wow, él podía hacer y con una forma genuina, no parecía que estaba metiendo la pregunta así a la fuerza. En cualquier conversación con cualquier persona, ¿cómo está con Dios? Él preguntaba, yo no soy mi papá. Y yo no sé qué decir, cómo comunico el Evangelio. ¿Has sentido eso?
Tienes un amigo y podrías hablar, pero no sabes qué decir, entonces no hablamos. O a veces no sabemos cómo hablar. No sé cómo decir el Evangelio. Yo entiendo el Evangelio, yo podría decirlo, pero no sé cómo decirlo sin ser raro, sin ofender, de una forma que quisiera escuchar, que no diría, hey, eso es tu cosa de iglesia, y que no me callara. ¿Cómo lo digo? Entonces no sé cómo, no hablo. O tal vez diríamos, yo no hablo el Evangelio tanto porque no sé cuándo hablar, no sé cuándo meter el Evangelio. Y yo quiero establecer la amistad, claro, yo quiero tener confianza con la persona, obvio. Cuando hablo del Evangelio, yo establezco la amistad, agarramos confianza y de repente ya se mudó y ya se fue, ya pasaron 2 años y nunca llegó al momento de decir. Y tal vez si me preguntara, si me dijera, hey, yo quiero bautizarme, bueno, con eso te puedo ayudar, pero no sé cuándo hablar, a menos que me pregunte, a menos que me diga. Y por último, quizás todos diríamos, yo diría la última razón, no sé qué decir, no sé cuándo decirlo, no sé cómo decirlo. Y tengo temor de decirlo, tengo temor. Y temor, está enfrente con un micrófono hablando, sí, pero uno a uno, me entra temor. Si has sentido eso, tú sabes cómo es, ¿no? Tienes temor. Yo podría hablar el Evangelio, yo podría decirlo, yo sé que ese es el momento. ¿Has sentido ese momento con alguien? Estás hablando de algo y la conversación toma un turno así como serio, empiezan a hablarse desde su vida y tú, algo por adentro, el Espíritu Santo te dice, este es el momento, debes hablar, debes decir algo, debes hablar de tu fe y de su relación con Dios. Y tú dices, y por temor nos quedamos como frisados y de repente se pasa el momento y ya no hablamos el Evangelio. Perdemos la oportunidad y las personas salen de nuestra vida y ya no tenemos la puerta con ellos. La puerta abre, la puerta se cierra. Y lo que Pablo nos va a enseñar en el texto hoy es que no tiene que ser así. No tiene que ser así. Nosotros sí podemos cumplir con ese último paso de compartir la gran comisión. Podemos orar por puertas, podemos desarrollar amistades con personas de afuera y podemos hablar el Evangelio. ¿Quiénes? El pastor, los líderes, no, todos los que lleven el nombre de Cristo, de cristiano, pueden hablar el Evangelio. Eso es lo que vamos a aprender hoy. Otra vez, Colosenses 4:3 en adelante. Oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hablar. Anden sabiamente con lo de afuera, aprovechando bien el tiempo, y que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. ¿Qué veo en ese texto? Los hijos de Dios hablan el Evangelio. Los hijos de Dios hablan, esa es la pregunta de ese texto, y de paso ese texto contesta las preguntas que tenemos. ¿Qué digo? ¿Y cuándo lo digo? ¿Y cómo lo digo? ¿Y cómo supero mi temor? Ese texto nos va a contestar a esas preguntas. Primero, la primera pregunta que conteste es, ¿qué digo? ¿Qué hablo? Exactamente qué palabras uso. Bueno, ¿qué es lo que dice Pablo? Oren al mismo tiempo por nosotros en el verso 3, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, una puerta para la que la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. La palabra, el misterio de Cristo, este es el Evangelio. Pablo está diciendo, oren para que podamos hablar el Evangelio. Eso es lo que hablamos. Lo que hablamos es el Evangelio. No es solo tener una amistad y la amistad es una oportunidad para hablar el Evangelio. No tanto ven a mi iglesia, no tanto cambia a mi religión. No, es el Evangelio. Eso es lo que hablamos, el misterio, la palabra. ¿Y qué es el Evangelio? Y ahí es donde todos debemos decir, ok, yo tengo que saber eso. ¿Por qué? Porque si a mí me toca hablar el Evangelio, ¿sabe que hay un eco? No sé si lo escuchan. Una pausa. Si podría bajar un poco voy a seguir hablando. Eso. Perfecto, gracias. Ok.
si nos toca hablar el Evangelio, si esa es nuestra tarea, si por eso Dios nos pone en amistad con personas que están lejos de Dios, tenemos que saber qué es el Evangelio. No solo podemos decir, debería creer el Evangelio, deberías entregarte a Jesús, eso es bueno decir, pero el Evangelio, decir el Evangelio es mucho más que eso. ¿Qué es el Evangelio? No es la historia que Dios, el Rey del universo, creó a seres en su imagen para reflejar su gloria. Y esos seres, nosotros, las personas, hemos rebelado contra Él y en vez de obedecer a Él y entregarnos a Él y hacer lo que Él dice, nosotros vivimos nuestra propia vida de nuestra propia manera y desobedecemos a nuestro Creador y por lo tanto estamos bajo la ira de nuestro Creador. Pero el Creador envió a su Hijo para que su Hijo nos rescatara. Ese es el Evangelio, esa historia. La historia es la historia de Jesús. El Evangelio es Jesús, no es Jesús en la cruz, Jesús que vivió la vida perfecta que no pudimos vivir sin pecar, sin ofender a su Padre, sin desobedecer a su Creador. Bueno, no fue creado porque es Dios, pero a su Padre Dios, sin desobedecer a Dios y después fue a la cruz y absorbió en sí mismo la ira de Dios en nuestro lugar y después se levantó de la muerte con poder para que todos los que creen en Él y se entreguen a Él pueden levantarse de su tumba. Este es el Evangelio. El Evangelio es tener paz con Dios, propósito en la vida, estar reconciliado con su Creador. Este es el Evangelio y parte del Evangelio es una decisión, es la decisión de entregarse a Jesús, de llegar a este momento, de decir, me voy a arrepentir, me voy a bautizar, como hicieron en Hechos 2:38, como hicieron durante todo el libro de Hechos cuando los apóstoles predicaban el Evangelio, es de tomar la decisión de cruzar, de entregarse a Jesús, de cruzar del reino de las tinieblas al reino de la luz, por arrepentirse, bautizarse, de tomar esa decisión. Este es el Evangelio y si decimos, ¿por qué es tan importante hablar eso con mis amigos, con las personas que son parte de mi vida? ¿Por qué es tan importante que ellos aprendan eso? ¿Será que tiene que saber como teología, que tiene que saber esas doctrinas o que algo mágico en eso? Mire solo para recordarnos, porque es tan importante hablar el Evangelio. Mire lo que Dios dice que hace cuando hablamos el Evangelio. Otros pasajes, en Romanos 1:16, Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. O sea que Dios te salva por medio de ese mensaje, de esa historia de su Hijo en la cruz y de nosotros y nuestra rebeldía. Por saber esa historia, eso es lo que Dios usa para salvarnos. No solo es enseñar a tus amigos que no son cristianos esas doctrinas y esas ideas y esas enseñanzas de la Biblia. Es que Dios dice, con enseñar eso, con decir eso, yo hago algo en el corazón. Es mi poder. Por decir esas palabras, mi poder está entrando en su corazón y mi espíritu hace algo dentro de ellos. Y yo hago que, bueno, mire lo que dice en Santiago 1:18, yo hago que las personas nazcan de nuevo, que deseen seguirme por escuchar el Evangelio. Por eso hablamos del Evangelio en el ejercicio de su voluntad. Santiago 1:18, Él nos hizo nacer, Dios nos hizo nacer de nuevo por la palabra de verdad. Wow, dice, nos hizo nacer de nuevo por su palabra, por el Evangelio. En 1 de Pedro 1:22 dice algo muy parecido. Dice, puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. Mire, pues han nacido de nuevo. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué nos ha hecho nacer de nuevo? No de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece, porque toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba, sécase la hierba, cáese la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces, esa palabra Dios lo usó en nuestro corazón para hacernos nacer de nuevo. ¿Y cuál es esa palabra? Mira lo que dice, esa es la palabra que a usted le fue anunciada como buenas nuevas. ¿Qué es? El Evangelio. Dios salva a las personas cuando nosotros decimos el Evangelio y cuando entienden el Evangelio y cuando el Evangelio de esa historia penetre su corazón. En 1 Corintios 15:1 dice, ahora les hago saber, hermanos,
el evangelio que les anuncié, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos si retienen la palabra que les anuncié, a no ser que hayan creído en vano. Y dice, les voy a recordar del evangelio. Les voy a recordar del evangelio, el evangelio que les salvó, el evangelio que los sigue salvando, el evangelio que esta historia nos sigue conectando con Dios y nos sigue jalando hacia Dios y nos hizo nacer de nuevo y nos sigue conectando con Dios. Este es el poder de Dios. Ya dice, otra vez lo repite, porque yo entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Este es el evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Uno más, Romanos 10, 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les proclame? Dice, ¿cómo pueden llegar a ser salvos si no escuchan? Si no escuchan las palabras, si no escuchan el evangelio. Y después dice, ¿y cómo predicarán o anunciarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Por eso hablamos el evangelio. Por eso Pablo dijo, oren para que yo pueda tener una puerta con personas que no son cristianos, con mis amigos que de afuera, para que yo les pueda anunciar, proclamar, decir el evangelio. La historia, eso es lo que hacemos. Entonces, esa respuesta de qué hablamos el evangelio nos lleva a la segunda pregunta: ¿cómo hablo el evangelio? ¿Cuándo? ¿Cómo venzo mi temor? ¿Qué digo? ¿Cuándo entro en la práctica? ¿De qué manera hablo? Y Pablo contesta esa pregunta. Hablamos el evangelio y nos dice cómo hablar el evangelio, para que cristianos como tú y yo podamos tener por costumbre el hablar el evangelio. Primero, en el verso 6, dice que su conversación, ahí empieza, ¿va? Que su conversación, da por sentado que si eres un cristiano, tienes conversaciones del evangelio, estás hablando el evangelio. Antes de decirnos cómo hablar el evangelio, Él da por sentado que estamos hablando el evangelio. En otras palabras, Él nos está diciendo cómo vencer, en parte, cómo vencer el temor. El temor se vence ¿cómo? Por hablar, por no quedarnos congelados en el momento, sino por hablar, por abrir la boca y que salgan palabras. Yo no sé qué decir, que el Espíritu Santo me va a tener que dar palabras. Está bien, pero solo empiece a hablar. Que su conversación da por sentado que estamos hablando el evangelio. Así vencemos el temor. Que su conversación sea siempre con gracia. Ahora él habla de la forma que vamos a hablar el evangelio, que hablemos con gracia, que lo opuesto de gracia es ser juiciosos, ¿no? Es ser severo, es menospreciar a la gente, es estar molesto, exigente, enojado, impaciente. Ese es lo opuesto de gracia. Dice, cuando hablas con la gente, especialmente la gente de afuera del evangelio, que tengas gracia en tu tono, que tengas gracia en tu voz. Y muchas veces nosotros no tenemos gracia cuando hablamos. Cuando hablamos con quien sea, con nuestro pariente, con nuestros hijos, con nuestra pareja, muchas veces somos lo opuesto de misericordiosos y bondadosos cuando hablamos. Y muchas veces cuando nos toca hablar con personas de fuera, no tenemos gracia con ellos tampoco. Somos exigentes y orgullosos. Como si nosotros decimos, hey, yo he llegado a este punto en mi vida y yo he dejado cosas malas. Si yo he llegado aquí, ¿por qué no te apuras? Y tú también podrías, ¿por qué sigues ahí con eso y eso y con ese problema y con esa cosa? Y si uno tiene el Espíritu Santo y si uno lee su Biblia a diario y si uno tiene una relación con Dios, Dios le está transformando a uno y uno puede ver en otras personas que no tienen el Espíritu Santo y que no andan en obediencia a Dios, porque la destrucción en su vida viene de no obedecer a su Creador. Y entonces uno se vuelve orgulloso y impaciente y exigente con la persona de afuera, y nada de gracia, nada de, no, más bien una actitud de que yo soy mejor que vos, y si vos solo pudieras hacer como yo, pues serías mejor vos también podrías, pero ese es tu problema. Y cuando andamos con personas que están lejos de Dios, tenemos que recordar, ellos están lejos de Dios.
No tenemos que esperar que se porten como cristianos porque no son cristianos. No tenemos que esperar que sean nada diferente de personas que están lejos de Dios porque están lejos de Dios. Debemos esperar que tengan los pecados, que no escondan sus pecados y que vivan como personas que están lejos de Dios. Solo debemos asustarnos y sorprendernos si personas que son cristianos viven así. Pero cuando personas que no son creyentes, que no han nacido de nuevo, viven como personas que no son creyentes y que no han nacido de nuevo, no debemos sorprendernos, más bien debemos tratarlo con gracia, debemos recordar la gracia que hemos recibido de Dios, la misericordia, la compasión que Dios tiene conmigo hasta la fecha, hoy, que Él es tan bondadoso conmigo hoy, paciente y me perdona y así debemos tratar a los demás cuando les hablamos el Evangelio. Ese tiene sentido, ¿no? Porque si estamos hablando el Evangelio de la gracia, debemos hablar el Evangelio de la gracia de una manera que tiene gracia. Y después se continúa, que su conversación sea con gracia siempre y que sazonada con sal. Sazonada con sal es una referencia, un ejemplo de la cocina. A mí me fascinan los ejemplos de la cocina. A mí me gusta comer, a mí me gusta cocinar. Entonces, cuando él usa ejemplos de la cocina, es un regalo de Navidad para mí. Si él usara ejemplos de fútbol o otra cosa, pues yo lucharía un poco más, sería más difícil. Pero ejemplos de cocina, dice que su conversación con la gente de afuera sea sazonada con sal. ¿Qué está diciendo? ¿Alguna vez has probado pan que no tiene sal? No, nunca. No, eso no va a funcionar. ¿Comida que se les olvidó echar sal? No, ¿alguna vez? No, ok. Incomestible, ¿no? Increíble, y solo echar sal encima. Una vez hice pan y se me olvidó echar un poquito de sal, no era la gran cosa, pero sin nada de sal no era comestible. Y gracias a Dios mi familia me quiere mucho porque ellos agarraron el pan y con leche y con agua estaban tratando de pasarlo porque pues no me querían hacer sentir mal, no querían desperdiciarlo. Yo echaba sal encima, no es lo mismo, no sirve la comida sin sal, no es agradable, pero eche un poco de sal mientras que lo está cocinando, es otra cosa, es rico, eso todo queremos, es agradable. Él dice que tus conversaciones sean agradables, que eches sal a tu conversación, que tu conversación sea agradable cuando hablas del Evangelio. ¿Por qué dice eso? Porque el Evangelio en sí es una ofensa, algo ofensivo. Mire, ¿cuál es la verdura que odias? Alguien que odia una verdura, que no te pase el brócoli, alguien, nómbrelo rápido para que no. Cebolla, no te gusta la cebolla, wow, ok, lo siento. Bueno, ok, no te gusta la cebolla y ponen cebolla en el pan y te dan un pan lleno de cebolla en la masa y tengo que comer eso, sí, tienes que comerlo y tu mamá te lo da, hijo, tienes que comerlo y encima no pones sal. Eso sería horrible, pero si pone sal, por lo menos el pan es agradable y la cebolla es ofensivo, pero ni modo, lo puedo pasar porque el pan tiene sal, es agradable. El Evangelio tiene cebolla, brócoli, lo que sea que no te guste, espinaca, lo que sea que no nos guste, en sí es ofensivo. Tiene su lado agradable, que uno puede ser hijo de Dios y perdonado, pero el Evangelio también es muy ofensivo porque nos dice, tú eres malo. ¿Cómo se siente cuando hago eso? Tú eres malo. No hagas eso, no hables así, ¿va? No enseñes el Evangelio así, pero por lo más agradable que lo digas, a final de cuentas, lo que uno dice cuando habla del Evangelio es esto: tú eres malo, tú eres perdido, tú eres condenado. El Rey del universo derramará su ira sobre ti. Eso no es agradable. Eso es como cebolla en el pan. Esto es ofensivo y nadie quiere escuchar eso. Y es más, el Evangelio es más ofensivo aún porque el Evangelio dice, tú tienes que entregarte a Dios y decir a Él que Él va a ser tu jefe. Y tú no puedes seguir siendo tu propio jefe. Más cebolla en el pan, eso es mucha ofensa en sí que trae el mensaje. Y Pablo dice, cuando hablas ese mensaje que en sí ofende, hacerlo de una forma agradable. Por lo menos echa sal a tu pan para que no sea por tu forma de hablar que la gente rechaza el Evangelio. ¿Cómo presentamos el Evangelio de una forma agradable? El primero es sin orgullo.
Y todo lo que somos cristianos tenemos que arrepentirnos del orgullo, de ser pretenciosos, de creer que somos más que otros. Um, Agradables, ¿no? Llegar con su guión, con la cosa que vas a decir, como alguien que te llama por teléfono para venderte algo y tienes su guión, su lista de cosas que te va a decir, y si le interrumpes vuelve a decir lo mismo y no te deja de meter una palabra. Eso no es agradable. Que sean conversaciones, que hables con la persona. No solo quieres decir el Evangelio, quieres conversar con alguien y conectar con la persona para que escuchen el Evangelio y ven cómo el Evangelio, ¿qué tiene que ver eso con su vida? Es conversar, es ser agradable en la conversación, es hablar con fe, la fe que Dios está controlando la situación. Y aunque tú no llegues al punto que querías en la conversación y que no pudiste explicar todo, no pudieron estudiar, o por lo menos Dios está obrando y Él sabe cuando abre y cierra la puerta. Entonces no tienes que forzar algo humanamente. Y termina la frase, que su conversación con gracia siempre, sazonada con sal, agradable, y termina por decir, para que sepan cómo deben responder a cada persona. ¿Qué está diciendo? Otra vez con el ejemplo del que te llama por teléfono y tiene su guión, tiene su página que está leyéndote. Dice, no es de solo llegar a todas las personas en tu vida que están lejos de Dios y decirles lo mismo y recitar la misma cosa a todos. Es saber cómo hablar a cada persona diferentemente, porque cada persona es diferente y cada persona tiene en cada momento de su vida tiene una situación diferente y no puedes llegar y decir la misma cosa. No, tienes que saber cómo responder a cada persona. Hay personas que están bien enfocados en sus problemas de la vida actual y no quieren nada que ver con Dios. Hay otras personas que no tienen muchos problemas y andan bien, pero son muy indiferentes a Dios. ¿Tienes un amigo así? Frustrante, ¿no? Porque uno quisiera hablar del Evangelio, pero le vale, no se interesa en Dios. Hay personas que están buscando a Dios activamente, pero no saben cómo buscar. Eso quizás es más fácil. Para todos el mensaje es lo mismo, pero cómo decimos el mensaje cambia. Primero tenemos que llevar a la gente por el camino al Evangelio. No es solo llegar y decir el Evangelio, es preparar con nuestra conversación el terreno. Es como Juan el Bautista fue llamado a preparar el camino al Señor. Nosotros preparamos el camino para el Evangelio con nuestras conversaciones. Nosotros tal vez somos amigos y si yo llegara a decirte, tienes que arrepentirte y entregarte a Jesús, te diría, ¿de dónde viene esto? Esto no tiene nada que ver con mi vida, no estoy listo para eso. Pero si empezáramos a hablar de la vida y la seriedad, la vida y la muerte y la eternidad y tus problemas y las cosas, y Dios usa las conversaciones serias para preparar a la persona para escuchar el Evangelio. Entonces, ¿no te has fijado que cuando alguien empieza a hablar de algo serio en un grupo, qué hace? Se van todos, se quedó uno, porque no pudo ir más rápido que los demás, porque no nos gusta hablar de cosas serias. Pero nosotros, por querer hablar el Evangelio y saber cómo responder a cada persona, cuando la conversación toma su turno serio, nos quedamos y practicamos, porque eso está preparando el camino para el Evangelio. Y después, de una forma u otra, tenemos que hablar el Evangelio, hablar la historia del Evangelio. Tenemos que decirlo. Hay momentos y con diferentes personas que decir el Evangelio significa decirlo en 30 segundos, como yo dije antes, yo lo repetí antes en medio del mensaje, porque solo vas a tener ese instante con ellos. Para otras personas, es decir, podríamos estudiar, podríamos leer el Evangelio de Juan juntos, o leer Efesios, leer Colosenses. Podríamos reunirnos cada semana y leer la Biblia juntos. Podríamos leer Paz con Dios. Agarre un libro de Paz con Dios si no lo tiene, porque es un buen estudio que uno puede hacer con otra persona, es una buena forma de explicar el Evangelio, de estudiar con otro. Podemos estudiar, a veces explicar el Evangelio, decir el Evangelio a otro, toma la forma de preguntar por su decisión, porque ya han escuchado del Evangelio muchas veces y saben qué deben hacer. Entonces decir, hey, ¿dónde andas con tu decisión?
Con arrepentirte, bautizarte, entregarte a Jesús, eso es hablar el Evangelio, porque eso abre una puerta para en el momento hablar de dónde están y cuál es la barrera que Él está impidiendo de tomar su decisión. Todo esto es hablar el Evangelio y depende en cada momento con cada persona, porque cada circunstancia es diferente. Entonces Pablo dice, el mensaje es el Evangelio, pero tiene que saber cómo responder en cada momento. Y recuerda lo que dijo al principio en el verso 4. En el momento, yo no sé cómo hablar con esa persona, diferente de esa persona y con esa persona, y qué digo a él y qué digo a ella, y todo es diferente y ellos están en diferentes puntos de su vida. ¿Qué digo? Sería más fácil si solo me escribieras algo que decir a todos. Y tenemos algo mejor. Mira el verso 4. Oremos para manifestarlo como debemos hacerlo. Tenemos el Espíritu Santo si somos cristianos y el Espíritu Santo nos conecta con Dios y Él nos enseña cómo hablar el Evangelio en cada momento, con cada persona, con tal que sepamos el Evangelio. Entonces, si tú dices, yo escuché cuando tú dijiste que esto es el Evangelio, pero yo no podría repetir la historia del Evangelio, agarra tu Biblia y por un mes lee el libro de Efesios. Lee Efesios 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2, capítulo 1 y 2, todos los días, por un mes, sumergirte en el Evangelio para que sepas. Lee Hechos capítulo 2, para ver la decisión, para tener muy presente en tu mente. Este es el mensaje del Evangelio y esta es la decisión. Y el Espíritu Santo nos dice cómo hablar con cada persona. Y Él nos enseña en el momento qué decir. Y recuerda, cuando lo hacemos, Dios salva a la persona. Dios abre puertas, Él ablanda corazones y jala a las personas hacia Él. Entonces nosotros debemos siempre buscar hablar el Evangelio. Y hoy si tú escuchas eso y dices, antes de hablar el Evangelio, yo creo que debo aceptar el Evangelio, es cierto. Y hoy, si no eres cristiano, si nunca has tomado tu decisión de seguir a Jesús por arrepentirte, bautizarte, tu decisión personal, mire, lo que has escuchado hoy es el Evangelio. Yo por decir cómo debemos comunicarlo, lo he comunicado y tú lo has escuchado. Y si no has tomado tu decisión, tú estás afuera del Evangelio. Por eso puede cambiar, porque el Evangelio te llama a tomar una decisión, a cruzar la línea, a entregarte a Jesús. Y yo no sé qué hacer para el resto de mi vida. Su Espíritu Santo te va a enseñar, te va a guiar. Pero lo más importante es tomar tu decisión. Entonces, si nunca has tomado esa decisión, yo te preguntaría, ¿qué te detiene de hacerlo? Y además yo te imploraría, te rogaría, te diría, hazlo, no esperes. Es lo más grande y lo más importante que puedes hacer. Y en esta comunidad, cuando llegues al momento de decir estoy listo, solo tienes que decir a alguien, no tiene que ser un domingo, el día que sea, quiero tomar mi decisión y puedes arrepentirte, puedes bautizarte, puedes entregarte a Jesús. Y si ya eres cristiano, debemos buscar hablar el Evangelio. Y yo pensé hoy en la mañana, ¿cómo doy un paso práctico para hablar, para que nosotros podamos ser personas que siempre hablamos el Evangelio? Y lo que me vino a la mente fue eso. Lo más grande que podemos hacer, el hábito más grande que podemos agarrar para ser personas que siempre hablan el Evangelio es de ser personas que siempre anden pidiendo a los demás que estudien con nosotros. Que seamos las personas que no puede entrar en nuestra vida, no puede ser nuestro amigo sin que tarde o temprano vamos a pedir que estudiemos. Podemos estudiar paz con Dios, podemos estudiar el Evangelio de Juan, podemos leer la Biblia juntos, podemos reunirnos por 4 semanas y tomar café y leer la Biblia. Que siempre estemos pidiendo que otros estudien con nosotros. Y si tú dices, espérate, yo nunca en mi iglesia el pastor lo hace. No, esa es una llamada para todos. Que seamos personas que siempre piden estudiar a los demás. Y yo pensé en eso y después yo pensé, la razón quizás que pensé en eso es porque yo vivo con una persona que es el mejor ejemplo que yo he visto en mi vida de alguien que es así, que siempre anda pidiendo a los demás de una forma natural en la conversación. Pero si tú conoces a mi esposa, tú sabes, si eres una de sus amigas, tú sabes que tarde o temprano, ¿por qué no estudiamos? ¿Por qué no estudiamos paz con Dios? ¿Por qué no estudiamos eso? ¿Por qué no estudiamos la base? ¿Por qué no estudiamos la Biblia? Y muchos han estudiado con ella y he bautizado a muchas personas. ¿Por qué? ¿Porque es súper cristiana más que otros? No, porque tiene el costumbre, el hábito de pedir a todas sus amigas, tarde o temprano, podemos estudiar.
Y si nosotros fuéramos personas que siempre hiciéramos esa pregunta a los demás, pues, podemos estudiar, a lo largo Dios nos usaría para salvar a muchas personas. Entonces vamos a ponernos de pie. Una última pregunta. ¿Quién es la persona en tu vida hoy? La persona que no es cristiana, a quien tú podrías, a quien deberías pedir que estudie contigo. Mi ánimo, mi consejo, mi exhortación es, no deje pasar la semana sin pedirle, podríamos estudiar paz con Dios, un libro que explique cómo tener paz con Dios, seis estudios y tomamos café y estudiamos. Y si dice no hay problema, la amistad continúa. ¿A quién podría pedir un estudio? Vamos a tomar un tiempo después de escuchar el Evangelio, de responder al Evangelio. Y lo que recordamos ahora, lo que hemos visto en todo ese tiempo, que podemos tener paz con Dios por medio de Jesús. Si tú ya has entrado en paz con Dios, entonces es momento para ti para agradecer, un momento para ti para adorar, un momento para tomar la Santa Cena, un momento para tomar su próximo paso y decidir, yo voy a ser una persona que siempre hable del Evangelio para que otros puedan tener lo que yo tengo. Oremos. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Dios Padre, te pido que tu Espíritu nos llene, nos dé valor, nos dé oportunidades, que abra puertas y que podamos ser una comunidad de personas que siempre hablen el Evangelio. Que a lo largo, que tú salves a muchas personas a través de cada uno de nosotros. Eso te imploro en tu nombre. Amén.